Entonces, en la clase lo que estamos tratando de hacer son los productos notables. Como ya vimos, los productos notables siguen siendo multiplicación de expresiones algebraicas, lo que hicimos en la clase anterior. Pero el objetivo de los productos notables es no hacer término por término, sino identificar la estructura para dar directamente el resultado. Para ponernos un poco más claro lo que les estoy platicando, veamos esta situación. El primer ejemplo. Digamos que vamos a tener algo como esto. Si a nosotros nos dicen que encontremos cuál es el resultado de multiplicar estos factores, 3 por 5, nosotros decimos entonces que ese resultado va a ser 15 positivo. ¿Sí? Lo estoy poniendo en una forma muy sencilla. Cuando yo voy en esta dirección, cuando vamos en esta dirección, al hacer la multiplicación, esa es la multiplicación de expresiones algebraicas o podrían ser también los productos notables. ¿Sí? Ir en esta dirección. En las clases de más adelante, lo que va a suceder es lo siguiente. Me van a decir, dado 15, dada esa expresión, descompóngala en sus factores primos, es decir, factorice. Ahí me toca ir de vuelta y ahí lo que estoy haciendo es entonces factorización. Efectivamente, lo que ustedes se están dando cuenta, ir en un sentido es hacer productos notables, venir de vuelta es la factorización. Si ustedes reconocen y están claros con sus productos notables, no van a tener ningún problema con la factorización, que es un tema que nos ayuda mucho para el resto de toda la clase. ¿Ok? Entonces, esa primera situación. Si ustedes hacen un buen formulario de productos notables, ya van a tener hecho un buen formulario de factorización también. Hacer productos notables es ir en una dirección. Hacer factorización es ir en la dirección contraria, venir de vuelta. Esto es bien importante que lo tengamos claros. La factorización está basada entonces en los productos notables. Bien. Veamos entonces lo que revisamos para esta sesión. Inicialmente, el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio nos dice que cuando en la base tenemos un binomio, a más b, y ese binomio está elevado al cuadrado, recordamos por multiplicación de potencias de igual base, eso equivale a multiplicar la base, la misma base a más b, por ella misma la cantidad de veces que dice el exponente, ¿sí? Se copia la base y se suman los exponentes, 1 más 1 es 2. Al hacer la multiplicación término por término y agrupar términos semejantes, que es lo que ya no queremos hacer acá, el resultado de un binomio al cuadrado da como resultado una estructura que se llama ¿cómo? Producto de conjugados. Al desarrollar un binomio al cuadrado, Trinomio cuadrado un perfecto. trinomio cuadrado perfecto. El resultado de desarrollar un binomio al cuadrado son 3 términos. Un trinomio cuadrado perfecto, que es el primer término de ese binomio al cuadrado, más 2 veces el producto de los 2 términos de ese binomio anterior, 2 veces a por b, más el cuadrado del segundo término de ese binomio. A esta estructura resultante, vamos a ponerla acá. A esta estructura resultante es a la que conocemos como un trinomio cuadrado perfecto. Elevar un binomio al cuadrado da como resultado 3 términos. ¿Sí? Si el binomio en lugar de ser una suma fuera una diferencia, el resultado es exactamente lo mismo y sigue siendo un trinomio cuadrado perfecto. Los términos de los extremos, los cuadrados exactos, seguirán siendo positivos. Lo único es que acá el doble producto será entonces negativo. Es decir, los signos van alternándose. Si el binomio es una diferencia, siempre comenzamos con más es el signo del primer término, el que está a su izquierda, más, menos y más. Y una cosa que debemos tener muy claro es que desarrollar un binomio al cuadrado
no es solamente el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. O si fuera una diferencia, no es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y importante recordarnos de las propiedades de exponentes de nuestra primera clase. Las potencias externas solamente se pueden distribuir, es decir, multiplican a los exponentes internos, solamente cuando en la base hay factores. Es decir, solo cuando hay cantidades que se están multiplicando o dividiendo. Pero si en la base hay términos, sumas o restas, no se puede distribuir las potencias externas, ¿sí? Entonces, un binomio al cuadrado no es solamente el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Esto es un error bien común en los exámenes y seguramente va a ser pregunta de examen. Asegúrense que la van a sacar buena, por favor. Ok. Y preguntas hasta acá con el cuadrado de un binomio. Yo tengo duda con el más menos. Con el más menos. Licenciado, yo también Ujú. acabo de volver a entrar a la clase y no escuché. Miren pues, entonces dijimos esto nada más. Voy a quitar acá el más menos para que no tengamos dudas, ¿ok? Y voy a borrar esto. Entonces, si el binomio es una suma, entonces en el trinomio cuadrado perfecto resultante todos los términos van a estarse sumando, separados por sumas. Pero si el binomio fuera una diferencia, a menos b elevado al cuadrado, en el resultado van a ser exactamente los mismos tres términos, el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. ¿Ok? Solo los términos cuadráticos, los cuadrados exactos, siempre son positivos, más y más, pero en este caso, si el binomio es una diferencia, el doble producto de A por B será negativo. Solamente eso es lo que estaba diciendo con el más menos. ¿Sí? Ok, gracias. O sea, siempre el primer término, o sea, va a ser negativo y el otro va a ser positivo. El primer término es este. Negativo. El primer término es este. Ah, No, bueno, el y segundo. el primer signo es el que tiene ese primer término, no el que está entre el primero y el segundo. El primer término es positivo, pero no aparece ese signo. El segundo término es negativo y el tercer término es positivo. En todo caso, los cuadrados exactos, a cuadrado y b cuadrado, siempre deben ser positivos. Quien podría ser negativo es 2ab, si el binomio es una diferencia, o positivo, si el binomio es una suma. ¿Estamos allí? Sí, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Más preguntas sobre binomios al cuadrado? Bien. El cubo de un binomio, entonces ahora en la base tendremos el binomio A más B y ese binomio va a estar elevado ahora al cubo. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿No están viendo ustedes mi note? Sí, licenciado, sí la estamos viendo. Adrián, ¿estás viendo mi note en la pantalla? ¿En tu pantalla? Porque todos los demás sí lo están viendo. Fíjese que sí, pero no me sale lo que está, bueno, es como que se queda trabado, entonces no me sale lo que está haciendo en el momento. Es tu internet, entonces, el que no está bien. Y entonces tu señal de internet anda un poquito baja. Pues de repente estás teniendo algún bajón en tu internet. Gracias a los demás por Voy a confirmar arreglar. que sí estamos. Entonces, Pero de repente en la grabación ya lo puedes ver sin ningún problema, ¿ok? Vale la pena que la revises. perfecto. Cuando tenemos Gracias. un binomio elevado al cubo de nada, entonces esto por multiplicación de potencias de igual base, esto significa que deberíamos multiplicar ese binomio que está en la base por el mismo 3 veces. ¿Sí? A más B por A más B por A más B. Como no podemos hacerlo todo de un solo tiro,
habría que hacer primero la multiplicación de estos dos binomios. Y aquí tendríamos a más b por a más b. Ya sabemos que es un binomio al cuadrado y que el resultado de hacer esta multiplicación, pues es un trinomio cuadrado perfecto. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y todavía nos faltaría entonces ese trinomio multiplicarlo nuevamente por a más b. Y al hacer esta multiplicación nuevamente y agrupar términos semejantes, el resultado que obtenemos es este producto notable. 4 términos. 4 términos. El cubo del primer término de ese binomio más 3 veces el cuadrado del primer término del binomio a por el segundo, ¿ve? Más 3 veces el primer término del binomio original por el cuadrado del segundo término b, más el segundo término b al cubo. Desarrollar un binomio al cubo da como resultado 4 términos. 4 términos. Y esta sería, digamos, la estructura o la fórmula, si ustedes quieren verla de esa manera. El objetivo de los productos notables es tratar de no hacer pasos intermedios, sino dar directamente el resultado. Pero en binomios al cubo, tal vez sí hace falta hacer sustituciones acá inicialmente para poder hacer las operaciones que hagan falta. De nuevo, si el binomio en lugar de ser una suma fuera una diferencia, a menos b, los signos van alternándose, más menos, siempre comenzamos por más. El primer signo, que es el signo del primer término a al cubo, el signo de a al cubo es el que tiene a su izquierda, no el que está a la derecha. Entonces el primer signo sería más, menos, más y menos en ese orden. Acá ya no le pongo signos a A o a B. Ya sé que en el resultado, si el binomio es una diferencia, los signos van a ir más, menos, menos. Y acá, para desarrollar esto, se recuerdan, por jerarquía de operaciones, primero hay que hacer las potencias, luego las multiplicaciones y por último las sumas para desarrollar binomios al cubo. Okay. Y finalmente el producto de conjugados. Antes, ¿alguna pregunta sobre el cubo de un binomio? La aclaración que vale la pena. La aclaración. Cuando tenemos un binomio elevado al cubo, no va a ser ¿qué cosa? A al cubo y B más al cubo. Correcto. No será solamente a al cubo más b al cubo. No será solamente el cubo de los dos. ¿Por qué? Porque por propiedades de exponentes, la potencia externa solo va a multiplicar a los exponentes internos si en la base hay solamente multiplicaciones o divisiones. Si en la base hay sumas o restas, no podemos distribuir, me dicen no podemos distribuir el exponente externo. Y además, un binomio al cubo da como resultado 4 términos, no 2. No 2. Preguntas sobre cubos de binomios. No es una pregunta, licenciado. Bueno, sí, no es más fácil solo aprenderse, por ejemplo, si es a más b al cubo, no es más fácil solo aprenderse que el primero al cubo más 3 veces el segundo al cuadrado más el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Sí, de eso se trata, eso es lo que estamos diciendo. No es más fácil que qué otra cosa, perdón. O sea, en vez de, ¿cómo le explico? En vez de hacer Distribuir el cubo, o sea, en vez de estas poner el a más b multiplicaciones. 3 veces, No, exacto. esto que hice acá, perdón, esto que hice acá es justamente lo que no queremos hacer al hacer productos notables, ¿sí? El producto notable es
solamente este renglón. Nada más, como vos decís, ¿sí? El cubo de un binomio es solamente este resultado únicamente. Todo lo que tengo acá en verde es de dónde viene todo este resultado, pero lo que yo ya no quiero justamente es hacer término por término. Eso es lo que yo quiero evitar. Ok, gracias, licenciado. De nada, más preguntas. 18 años, King Capricornio, Bien, si no estamos participando en la clase, apaguemos nuestros micrófonos, porfa, así no tenemos ruidos externos. Y finalmente, este producto notable, el producto de binomios conjugados. A ver, ¿qué entendimos que son binomios conjugados? No todos al mismo tiempo, por favor. ¿Qué son binomios conjugados? Ese no lo entendí. Es el que más me costó. ¿De veras? Sí. Ahorita se va a dar cuenta que es de los más fáciles. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué son binomios conjugados? Yo tampoco entendí. Son los que se diferencian solo por un signo, ¿no? Ajá. Exactamente. Cuando Sí, tienen el mismo primer término y el mismo segundo término y solo se diferencian porque uno es suma y el otro es resta. perfecto, Ana Paula. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, binomios conjugados es un par de binomios, no es solo uno. Tienen que ser dos binomios que tienen exactamente el mismo primer término y el mismo segundo término. Uno de los binomios es la suma y el otro la diferencia. No importa si está primero la diferencia y después la suma, ¿sí? Al hacer la multiplicación término por término, que es lo que ya no queremos hacer, y agrupar términos semejantes, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener? A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado menos B al cuadrado. Ahora sí, solo el cuadrado del primer término de cualquiera de los binomios y solo el cuadrado del segundo término, siempre una diferencia. Aquí no importa si está antes la suma o la diferencia, siempre es una diferencia de cuadrados. Así se llama esta estructura. El producto de binomios conjugados da como resultado una diferencia de cuadrados. Más adelante en la factorización, cuando tengamos que factorizar diferencias de cuadrados, sabemos que eso viene de la multiplicación de dos binomios que son conjugados. Entonces acá, los primeros términos no solamente van a ser semejantes entre sí, tienen que ser exactamente iguales, lo mismo con el segundo término. No son solo semejantes, tienen que ser lo mismo, iguales. La suma por la diferencia o la diferencia por la suma, el resultado es una diferencia de cuadrados. Solo el cuadrado del primer término y solo el cuadrado del segundo. Recordamos que Una la pregunta. diferencia, ahorita te pongo atención, la diferencia no es conmutativa. Es decir, si cambio el orden de ese par de términos, el resultado es diferente. Adelante con tu pregunta. No puede ser, digamos, o sea, como ahí siempre es la suma por la diferencia, no puede ser la suma y la suma o la diferencia y la diferencia. No. Acá justamente, de aquí decimos que la suma es el conjugado de la diferencia o la diferencia es el conjugado de la suma. Aquí tiene que ser uno más y el otro menos, no importa cuál de los dos está primero. Pero date cuenta de esto para resolver tu duda. Si los dos fueran la suma, A más B por A más B, esto lo que tenés es un binomio al cuadrado.
la misma base multiplicada por ella misma 2 veces. Igual si tenés en ambos la diferencia, A menos B por A menos B, también el mismo binomio multiplicado por el mismo 2 veces. Y el resultado de esto va a ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Esto es el primer producto notable. El resultado de eso van a ser cualquiera de estos dos, como te das cuenta, un trinomio cuadrado perfecto. Para que sea producto de conjugados, tiene que ser suma por diferencia o diferencia por suma. Ok, Más gracias. Ya, Justo, ya Ignacio. me quedó claro. Perfecto, de eso se trata, de que no nos quedemos con dudas. Yo tengo otra Pregunten, duda. por favor. Adelante. ¿Qué pasaría si en el primer paréntesis estuviera A más B y en el otro menos A más B? Entonces, veámoslo. Me estás diciendo si en el primer, en el primer trinomio estuviera A más B, ¿me dijiste? Sí, A más B y en el otro paréntesis menos A más B. Y en el otro paréntesis menos A más B. Aquí la recomendación entonces sería que yo debo tener, para identificar mejor la diferencia, lo mejor es tener primero el término positivo al principio y el término negativo en segundo lugar, ¿sí? Con la suma acá no tengo ningún inconveniente. Entonces lo que te dije acá, en la diferencia, entonces voy a poner primero el término positivo, que es B, sigue siendo positivo, por eso no le pongo el signo positivo a su izquierda, y el término negativo después, que sigue siendo menos A. ¿Sí? Esto sí es lo mismo. Solo una aclaración antes de seguir adelante acá. Cuando yo tengo menos A más B, eso sí es exactamente lo mismo que poner B menos A. Acá se dan cuenta, estoy cambiando el orden de los términos, pero no les estoy cambiando sus signos. El B sigue siendo positivo y el A sigue siendo negativo. Pero si yo tuviera menos A más B, eso es bien diferente de poner menos B más A. Acá sí le estoy cambiando de signo a cada término y eso ya es otra cosa completamente diferente. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Acá entonces solo estamos cambiando el orden de los términos, pero lo estamos dejando con su mismo signo. Es la misma expresión. Y en la suma, para identificar que si son conjugados, entonces, para tener el mismo orden, la suma sí es conmutativa. Aquí no importa el orden en la suma. Entonces voy a poner primero la B más A. ¿Está claro que son binomios conjugados? El mismo primer término y el mismo segundo término, suma por diferencia o diferencia por suma, pero en este caso entonces el resultado, el cuadrado del primer término, que en este caso es B, menos, siempre es menos, el cuadrado del segundo término, que en este ejemplo es A. Sería nuestro resultado. Ah, ok, muchas gracias. Ahora sí ya me quedó bien claro. Buenísimo, de eso se trata, que quedemos sin dudas, sin dudas. ¿Más preguntas? ¿Qué otra variación pudiera haber ahí que cambiara la respuesta? Que cambiara la respuesta, no debería haber ninguna otra variación. Donde tenemos primero el signo negativo, me parece interesante lo que preguntó antes Ignacio. Buenísimo. Y si van ya viendo algunas otras variaciones, de repente las vamos viendo ahorita que vamos a resolver nuestra hoja de ejercicios, ¿verdad? Solo una pregunta más. Dime. ¿No el cuadrado del lado negativo haría que se volviera automáticamente positivo? El cuadrado del lado, me estás preguntando si esto daría como resultado una suma de cuadrados. Ajá, como hasta el cuadrado, eso significaría que automáticamente es positivo, ¿no? Miremos tú. Entonces, voy a ponerlo así. A más B por A menos B. Hagámoslo término por término para que nos demos cuenta por qué no es una suma. Entonces, el primer término A multiplica a los dos términos del segundo.
A por A más A cuadrado más por menos A por B. Ya multipliqué la A por los dos. Ahora con la B. Multiplica a los dos términos del segundo paréntesis. Más por más da más. B por A, que es lo mismo que AB. Y más por menos queda menos. B por B, que es B cuadrado. Agrupamos términos semejantes. Menos AB más AB se eliminan. Y te das cuenta que lo que nos queda es únicamente el cuadrado del primero. Siempre menos el cuadrado del segundo. No queda una suma, nunca. El producto de binomios conjugados siempre es una diferencia de cuadrados, no una suma. ¿Ok? Está bien. Buenísimo. No nos quedamos con dudas. ¿Más preguntas? En sus pantallas de vuelta, ¿verdad? Y acá podemos ver que tenemos el ejercicio 3E, ese producto de conjugados. Como nos damos cuenta, identificamos entonces que tenemos el producto de dos binomios, suma por diferencia, ¿sí? Es exactamente el mismo primer término, 4 veces la raíz de 5x, y exactamente el mismo segundo término, la raíz de 7m. Yo identifico que lo que tengo acá es entonces, este primer término sería A, aquí tengo A más B, y en el segundo factor, perdón, en el segundo paréntesis, el conjugado que es la resta. El mismo primer término menos el mismo segundo término. ¿Sí? Identifiqué ya mi estructura. Yo sé que es un producto de conjugados y por lo tanto el resultado, ya no me pongo a hacer término por término, eso es lo que yo quiero obviar con los productos notables. El resultado va a ser entonces el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Sustituyamos acá la información que corresponde. ¿Quién es el primer término? Es 4 veces la raíz de 5x. ¿Ok? Y ese término va a estar elevado al cuadrado. Menos, ¿quién es el segundo término? El segundo término es la raíz de 7m. Y ese segundo término también está elevada al cuadrado. Hasta acá ya tengo entonces lista esta sustitución. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar mis propiedades de exponentes y radicales, en donde espero que estemos repilas. ¿Ok? La potencia externa la puedo distribuir porque acá en la base solo hay factores, solo cantidades que se están multiplicando. Y solamente tengo dos factores. Uno es el 4 y el otro factor es la raíz. Entonces la potencia externa del 2 afecta al 4 y afecta a la raíz. La voy a distribuir. Cuando multiplica al 4 es el cuadrado de 4, que es 16. Y cuando multiplica a la raíz, voy a poner un paréntesis porque este 16 queda multiplicando al resultado. Cuando multiplica al radical, lo único que hace es eliminar a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada elevada al cuadrado lo elimina y nos queda solamente la cantidad subradical. No me queda 5 al cuadrado y x al cuadrado. Este cuadrado solo está eliminando a la raíz. Pregunto si se entiende qué pasó en este primer término. Sí, Lick, todo claro. Vamos con el otro, gracias. Vamos con el otro. Solo hay un factor que es la raíz y está elevada al cuadrado. Raíz cuadrada al cuadrado, el cuadrado solo elimina a la raíz, pero ya no toca al radicando. Entonces, ni es 7 al cuadrado, ni m al cuadrado. El cuadrado solo eliminó a la raíz y me quedó acá 7m. Finalmente, en el primer término simplifiquemos la multiplicación de ese par de números, más por más, 16 por 5, será 80, gracias, de x menos 7m, y esto que tenemos acá sería la diferencia de cuadrados resultante de este producto de conjugados.
Importantísimo, como se dan cuenta, tener bien claras las propiedades de exponentes y radicales. Este ejercicio, identificamos entonces que lo que tenemos es un binomio al cuadrado, es decir, el primer término, a que le vamos a llamar A, menos el segundo término, que le vamos a decir B, y lo que tenemos es nada más que un binomio al cuadrado. Por consiguiente, de acuerdo a nuestros productos notables, el resultado de esto tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. Como el binomio es una diferencia, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, nuestro producto notable. Hagamos acá las sustituciones en esta estructura. Sustituyamos quién es A y quién es B. Bueno, A corresponde a esta primera expresión. Eso es A. Entonces, en este primer término va a ser A 7 sobre la raíz de X y es en este primer caso elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo. Ya vimos que A corresponde a ese mismo primer término. 7 veces la raíz de X. Por B, el segundo término B corresponde a esta expresión. B corresponde a esa expresión, que es entonces esa fracción, la raíz de 3X en el numerador y 6 en el denominador. Esto es B. Y finalmente, el último término, ¿quién es B? Ya vemos que B es la raíz de 3X partido 6. Y en este caso, ese término está elevado al cuadrado. ¿Estamos claros de cómo hicimos acá la sustitución de quién es A y quién es B? Y acá es donde viene lo importante, mis propiedades de exponentes y radicales. Bueno, entonces, en este primer término, como solamente hay factores, no hay sumas ni restas, puedo distribuir la potencia externa. El 2 afecta al exponente del 7, es decir, me quedará 7 al cuadrado en el numerador, y en el denominador solamente va a eliminar a la raíz. Raíz cuadrada al cuadrado, me queda solo el radicando, no x al cuadrado. Ese cuadrado solo elimina la raíz y me queda solo la cantidad subradical. Exactamente lo mismo sucede con el último término. Me voy a pasar hasta el último de una vez, con el permiso de ustedes. Y entonces también solo hay factores, no hay sumas ni restas. Entonces puedo distribuir la potencia externa que afecta al numerador y al denominador. Este 2, cuando afecte al numerador, solamente va a eliminar a la raíz. Raíz cuadrada al cuadrado va a eliminar a esa raíz y me quedará solo la cantidad subradical. No 3 al cuadrado y x al cuadrado. El cuadrado solo elimina a la raíz. Y en el denominador, el 2 también afecta al denominador. Sería el cuadrado de 6. Que nos queda entonces 36. Pregunto si se entiende qué pasó con esos términos de los extremos. Sí. Bien, concentrémonos entonces ahora en el término de en medio. Tiene que ser negativo porque el resultado va a ser más menos más. Tiene que ser un término que será negativo. Y para verlo de una forma más clara, es la multiplicación de 3 fracciones, porque este 2 también es una fracción que tiene como denominador 1. Bueno, entonces va a ser una sola fracción. Voy a multiplicar primero todos los factores que están en el numerador. En el numerador va a ser el producto de todos los numeradores, ¿sí? Todos los numeradores. Y voy a poner afuera todos los factores que están afuera de la raíz. 2 por 7, nada más, 14. Y que está multiplicando a la raíz de 3x. Y en el denominador va a ser la multiplicación de todos los denominadores. Voy a multiplicar primero todos los factores que están afuera de las raíces. 1 por 6, que es 6. Y me queda esto multiplicando a la raíz de x.
Pregunto si se entiende qué pasó con ese término de en medio hasta acá. Sí, sí se entendió. Gracias. Voy a seguir porque no hemos terminado acá. Vamos a seguir. Entonces, ahora vamos simplificando. El 49 sobre X. Esto no lo puedo simplificar más. Y acá en el último término, aquí sí tengo 3 y 36 tienen tercera parte. Voy a reducir la fracción. Tercera de 3, que es 1. 1 por X arriba. Y tercera de 36, que es 12. Solamente sacamos tercera parte al numerador y al denominador. Y acá en el término de en medio, simplifico primero la fracción que está fuera de la raíz. 14 sextos. Hay mitad. Mitad de 14 y mitad de 6. Pero ahora esta parte de la expresión, ¿qué me sugiere? Raíz de 3x dividido raíz de x. Propiedades de radicales. ¿Qué me sugiere eso? Vamos a refrescar entonces esto acá de nuestra sesión 2. Cuando tenemos la raíz enésima de A dividido la raíz enésima de B, división de raíces del mismo índice, nos permite ponerlo todo en una sola raíz. Una sola raíz del mismo índice, n, en donde en el numerador aparecerá la expresión que tenemos acá arriba, a, y en el denominador solamente la cantidad subradical del denominador. La división de raíces del mismo índice nos permite ponerlo todo en una sola raíz del mismo índice. Propiedades de radicales. Esto es lo que vamos a hacer entonces acá. Entonces, esta división de raíces del mismo índice nos permite ponerlo todo en una sola raíz cuadrada, en el numerador 3x y en el denominador x. ¿Sí? Pregunto, ¿puedo simplificar algo acá dentro de esa raíz? Sí, porque es la misma base. Y entonces, ¿qué me queda ahí de hacer la simplificación? 3x partido x. 1. Raíz cuadrada de 3, ¿no? Correcto. Sí, aquí se eliminan las x que multiplica y x que divide, se eliminan y nos queda solamente la raíz cuadrada de 3, efectivamente. Entonces acá finalmente 49 partido x menos, esto lo puedo poner como 7 tercios de la raíz de 3, porque en el denominador ya me quedó 1 y cualquier raíz de 1 sigue siendo 1. Entonces puedo poner solamente la raíz de 3. Lo puedo dejar de esta manera. 7 tercios por la raíz de 3. O si lo puedo dejar como la multiplicación de dos fracciones, porque esto como tiene 1 también en el numerador, en el denominador, perdón, numerador por numerador arriba, denominador por denominador abajo, lo puedo dejar también como una sola fracción, cualquiera de las dos formas. Y finalmente el último término más x partido 12. Y esto debería ser mi resultado. Acá verdaderamente lo importante es las propiedades de exponentes y radicales para poder simplificar toda esta expresión. Todo lo que estamos viendo lo usamos más adelante. Solo estamos haciendo herramientas, solo estamos conociendo herramientas para aplicarlo, no solo en los cursos de mate, en los otros cursos de toda nuestra carrera. Asegúrense que dominan bien esta herramienta, por favor. ¿Más preguntas? A ver, esto me lo preguntaron en otra sección. Y este primer término, 49 partido X,
No lo puedo sumar con este término x partido 12. ¿Serán términos semejantes? ¿Qué dicen ustedes? No. No, no lo son. No, no lo son. Así es. Qué bueno que lo tengan claro. No lo son. Miremos por qué. Voy a concentrarme solo en esos dos términos. 49 partido x y en el otro que es más x partido 12. X partido 12. Los voy a poner en la forma constante por una potencia de x. Acá, en este primer término, el denominador de la x es 1. Si yo quiero subir entonces esa x arriba, le tengo que cambiar el signo a ese exponente. Es decir, esto va a ser 49x a la menos 1. ¿Sí? Y aquí, bueno, en lugar de poner 1 partido 12, un doceavo, voy a ponerlo como decimal. 1 dividido 12, si ustedes lo ponen en su calculadora, un doceavo igual 1 dividido 12, esto va a ser igual a 0.83. Ese es el 1 partido 12 y eso sí, de x. De x. Pero como nos damos cuenta, esta x tiene un exponente menos 1 y esta otra x tiene un exponente 1. ¿Sí? Los exponentes de las variables no son los mismos, no son términos semejantes, por consiguiente no se pueden sumar o restar. ¿Sí? Entonces, hasta acá deberíamos dejar nuestro resultado únicamente. Espero que les haya quedado claro cómo resolver este ejercicio y que lo más claro que nos haya quedado es que necesitamos estar repilas con las propiedades de exponentes y radicales de la primera semana. Orientación para la 1E, lo que se mira feo o no nos deja ver claramente la base es tener ese término negativo inicialmente, ¿verdad? Entonces, por orden, lo mejor sería tener el término positivo al principio y el término negativo después. Entonces, invirtamos ahí el orden. Dejemos primero 7y4 y luego menos x cubo w5. Ahí ya identificaste que tenés un binomio que es una diferencia elevada al cuadrado. Y ahí Alan está compartiendo, creo que esa es la que estabas preguntando. Vamos a ver, justamente lo que hace Alan, ¿sí? Invierte el orden de los términos, pero no les cambia el signo, ¿sí? El término positivo lo pone primero y el término negativo lo pone después. Es un binomio al cuadrado, el binomio es una diferencia. Los signos deberán ir más, menos, más. Gracias, Alan.